Dios para traerlo. Pero si uno no lo hace, uno se mete en problemas. Gloria a Dios para siempre. Y tenemos un compromiso con Dios, no con el hombre. Gracias. Y por eso es que nosotros, ¿verdad?, tenemos toda la confianza y toda la autoridad de traer este tipo de mensaje. Porque sabemos el Dios que nos llamó y el Dios, ¿verdad?, que nos sigue, ¿verdad?, ayudando a seguir hacia adelante y nos sigue respaldando. Así que en esta hora vamos a leer, ¿verdad?, el libro de Amós capítulo 3 versículo 7, y luego vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Y saludamos a Yanis Maldonado. Yo quiero más de ti, oh Dios, aleluya. Dios le bendiga, amén. Dios te bendiga, Yanis. Un abrazo fuerte y hacia adelante en el Señor. Así que la palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Santo, mi alma adora a Dios. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Brincamos al libro de Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Repetimos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que vamos a predicar en esta noche bajo el tema otro profeta censurado. Vamos a orar en esta hora. Padre amado y Padre celestial, ante tu presencia estoy en esta hora, Padre amado. Dios mío, tenemos un compromiso contigo, Dios. Aleluya. Por lo tanto te pido, Dios mío, que seas tú, Dios mío, abriéndole el corazón a este pueblo. Padre amado, que tú vas a hablar en esta noche, Señor, para que reciban esta tu palabra. Dios mío, con mansedumbre. Dios mío, con espíritu enseñable, Señor. Alabado sea Dios, que tú te glorifiques en las vidas de cada uno de nosotros, Padre amado, y esta palabra, Dios mío, caiga en terreno fértil y quede el fruto al 100%. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Padre amado, que usted se glorifique de manera especial. Te pido que use mi mente, mis labios, mi corazón, Padre amado, para hablar tu poderosa palabra, Señor, y que por mis labios no pase palabra corrompida, ni palabra de humana sabiduría, sino palabra, Dios mío, con demostración de poder y espíritu. Espíritu Santo, yo creo, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer. Por lo tanto te pido que concedas a tu siervo que a la vez que yo vaya disertando tu palabra, Señor, sean milagros, prodigios. Sea aquel que está alejado acercándose a tus pies. Sea aquel que tiene las manos caídas levantándolas. Sea las rodillas endebles afirmándose en esta noche, Dios mío, para la gloria y honra tuya te lo pido, Dios. Que seas tú, Padre amado, glorificándote en este pueblo que nos está escuchando, Padre amado. Así reconociendo, Dios, que este tesoro está en vasos de barro y que la excelencia del poder es tuya y no de nosotros. Así que a tu nombre y no a nosotros, Señor, a tu nombre damos gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Así que predicamos en esta noche bajo el tema, gloria a Dios, otro profeta censurado. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de censurado, hablamos de desaprobación. Hablamos, gloria a Dios, cuando alguien no acepta algo, cuando alguien lo echa a un lado. O sea, gloria a Dios, si hay algo, ¿verdad?, que podemos ver en la historia del pueblo de Israel, era que había muchos profetas en el medio del pueblo de Dios que eran censurados. ¿Por qué razón? Porque tenían palabra de Dios y palabra no de hombre, bendito Dios, porque predicaban la palabra tal y como estaba escrita, profetizaban tal y como Dios le daba. Alabado sea Dios para siempre. Esa historia la podemos ver en el profeta Isaías, podemos ver también en el libro de Amós, podemos ver al profeta Jeremías,
como tenía ciertamente persecución en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque era palabra fuerte, palabra dura. Alabado sea Dios para siempre. Y el tema de hoy es otro profeta censurado. ¿Por qué razón? Porque hay mensaje en estos tiempos. Si hay algo que yo peleaba con Dios, gloria a Dios para siempre, es ¿por qué tanto mensaje de tanto de corrección? ¿Por qué tanto mensaje de tanto de corregir a la iglesia? Y yo, gloria a Dios, peleaba con Dios y tenía una lucha fuerte. ¿Por qué razón? Porque, hermano, aunque tú no lo creas, no es fácil traer estos mensajes. ¿Por qué razón? Porque estos mensajes te traen persecución. Estos mensajes te traen que la gente te censure. Estos mensajes te traen que la gente te eche un lado. Estos mensajes te traen más enemigos que más amigos. Alabado sea Dios para siempre. Pero hemos aprendido a entender que el compromiso aquí es con Dios y no con los hombres. Alabados, no sé si puedes adorar a Dios. Y la Biblia dice, gloria a Dios para siempre, que bienaventurado el hombre que es vituperado por causa de Cristo. Pero yo prefiero, Keila, ser vituperado por causa de Cristo que ser vituperado por entrometerme en lo ajeno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando tú eres perseguido y eres vituperado por entrometerte en lo ajeno, no tienes ninguna bienaventuranza. Pero cuando padeces por causa de Cristo, hay bienaventuranza. ¿Por qué? Porque van a hablar de ti y te van a perseguir, pero la mano de Dios va a estar sobre ti, el favor de Dios va a estar sobre ti. Alabado sea Dios. Y el tema de hoy es otro profeta censurado. Alabado sea Dios. Hoy yo me considero uno de esos, gloria a Dios para siempre. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero aquí tenemos la profecía más segura, la palabra de Dios, que la Biblia dice que hacemos bien en estar atento a ella, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Alabado sea Dios para siempre. Y en esta hora yo quiero hablar del profeta Amós. Dios me trajo a diferentes versículos para el tema de esta noche. Mi alma adora a Dios, pero como Dios me ayude, yo voy, ¿verdad?, a ir desarrollando este tema. Alabado sea Dios para siempre. Así que quiero hablar del profeta Amós. ¿Por qué razón? Porque el profeta Amós usó un estilo de profetizar peculiar, un estilo, gloria a Dios para siempre, en el cual en el capítulo número 1 y el capítulo número 2, él empieza a profetizar, alabado sea Dios, sentenciando a los enemigos del pueblo de Dios. Empieza de esta manera. ¿Por qué? Porque él quería hacer escuchar a un pueblo hostil, un pueblo que no quería escuchar palabra de Dios, un pueblo que lo que quería escuchar era lisonja. Alabado sea Dios para siempre. Pero Amós tenía un compromiso con Dios y se levantó en ese tiempo y usó una estrategia efectiva, como Isaías en su tiempo también en el capítulo 28 había usado. ¿Qué usó Amós? Amós usó el método de primero hablar del pueblo, levantarse, y entonces él sentenciaba al pueblo, a los enemigos del pueblo de Israel. Empezó a profetizar del pueblo de Israel, diciéndole: Damasco va a ser sentenciado. Oh, gloria a Dios para siempre. Y siguió por ahí para abajo. Y del capítulo 1 al capítulo 2 podemos ver cómo Amós seguía sentenciando a los enemigos del pueblo de Israel. Mi alma adora a Dios para siempre. Un método peculiar. Pero me llama la atención algo, que luego que él termina de sentenciar a los enemigos del pueblo de Israel, mi alma adora a Dios, ahora se levanta y le dice, gloria a Dios para siempre, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, gloria a Dios, como entonces empieza a profetizarle el juicio al pueblo de Dios. Mi alma adora a Dios para siempre. Entonces en el capítulo 3, alabado sea Dios, y empieza a detallar cuáles eran los juicios que iban a llegarle al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Oh, mi alma adora a Dios, por el pecado. Alabado sea Dios. Aquí dice, el título de este capítulo dice: el inevitable juicio divino en razón por el pecado. Mi alma adora a Dios para siempre. Aleluya. Y me llamó esto la atención. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a esta historia, ¿verdad?, de cómo Amós se levantó a profetizar del pueblo, usó, ¿verdad?, esa estrategia. Gloria a Dios para siempre. Pero hay algo interesante, hermano. Gloria a Dios. Podemos ver que en la sentencia, gloria a Dios para siempre,
que Amor, Dios a través de Amor le estaba dando a los enemigos de Israel, del pueblo de Dios, es diferente a las del pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Gloria a Dios para siempre. Porque mira cómo empieza Amós hablando en el capítulo 3. Gloria a Dios, dice: oíd estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, gloria a Dios para siempre, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Por qué razón el juicio contra el mundo que rodeaba al pueblo de Dios era diferente al pueblo de Dios? ¿Por qué razón era el juicio diferente? Porque el pueblo de Dios, Dios lo había llevado a un lugar privilegiado. Dios le había dado ciertos privilegios. Mi alma adora a Dios. Dios lo había levantado en esos tiempos para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Mi alma adora a Dios. ¿Y por qué razón Dios detalla, mi alma adora a Dios, más severo los juicios para el pueblo de Dios? Porque Dios es un Dios que vela por sus intereses. Dios es un Dios que vela por su pueblo. Dios es un Dios que pide cuenta a su pueblo. Dios no es un Dios que deja sus intereses, mi alma adora a Dios, y se olvida de ellos. Dios está pendiente a lo suyo. Alabado sea Dios. Dios no es como los hombres. Escucha bien esto. Dios vela por lo suyo, Keila. Oh, si me llama algo la atención, es que hace tiempo estaba viendo uno de los líderes en el gobierno, grandes directores de una asociación que puso la gobernadora, cómo lo estaban cuestionando, Keila. Y cuando lo cuestionaban, me llamó la atención algo. Cuando le preguntaban, él nunca sabía nada. Y le decían, pero ¿por qué esto? Y él decía, no sé. ¿Y por qué lo otro? Y él decía, no sé. Pues déjame decirte, eso es un líder. Esa es la cabeza que está perdida. Alabado sea Dios. Uno de los líderes que pusieron, que no tiene cuenta de lo que pusieron en sus manos. Pero ¿sabes qué? Dios no es como los hombres. Dios no deja lo suyo perdido. Dios está pendiente de lo suyo. Por lo tanto, el juicio del mundo no era como el juicio, gloria a Dios, que Dios había sentenciado para el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Y sabes qué? Cuando vamos al capítulo, ¿verdad? Capítulo 12, gloria al Señor, de Lucas, versículo 47 y 48, si no me equivoco, gloria a Dios para siempre, la Biblia dice que el siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no hace su voluntad, recibe mucho azote. Alabado sea Dios. Pero aquel que no conociendo la voluntad de su Señor, mi alma adora a Dios, cuando hace cosas que merecen azotes, es azotado poco. ¿Por qué razón? Porque no conoce la voluntad de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley. El pueblo de Israel conocía la voluntad de Dios. Lo que pasa es que era un pueblo rebelde. Un pueblo que se había extraviado en el camino. Un pueblo que Dios decía que eran duros de servir. Un pueblo que Dios decía, alabado sea Dios, que había fornicado, había adulterado. ¿Contra quién? Contra Dios, contra su ley, contra sus mandamientos. Alabado sea Dios. Mi alma adora a Dios. Habían dejado a Dios en el camino. Por eso es que cuando Dios, gloria a Dios, empieza a profetizar los juicios que venían contra el pueblo de Dios, era más severo, era más detallado. ¿Por qué? Gloria a Dios, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Alábalo si puede en esta hora. Y hay gente que dice, gloria a Dios, en estos tiempos, que lo que está aconteciendo y lo que aconteció no tiene que ver con la iglesia. Mi alma adora a Dios para siempre. Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Gloria a Dios para siempre. Pero yo quiero decirte que solamente hay un Dios. Gloria a Dios para siempre. Y hay una sola boca. Y déjame decirte por qué este texto bíblico. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, te voy a decir, gloria a Dios, la Biblia dice que cuando Amós sigue profetizando y entonces Dios empieza a hablar con el pueblo y le dice: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y entonces empieza a decirle al pueblo: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
Oh, mi alma adora a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no andarán juntos? Él dice, Dios le pregunta al pueblo, ¿por qué andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Gloria a Dios, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios no está de acuerdo con algo, no le pasa la mano a nadie. Escúchalo bien. Cuando Dios no está de acuerdo con algo, no se confabula con ningún hombre. No se confabula con nadie. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios no contiende para siempre con el hombre. Porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Alabado sea Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Y si Dios no perdonó a aquellos ángeles que se rebelaron contra él, cuánto más a la iglesia que envió a su único hijo a morir por él, por ella, a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y la misericordia de Dios es para siempre. Pero Dios conoce y pesa los corazones. Y Dios no puede ser burlado. Mi alma adora a Dios. Y la Biblia dice que empieza entonces, vamos a profetizar, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Aleluya. Dará el leoncillo su refugio desde su guarida si no apresare. No, gloria a Dios, el león no va a rugir porque sí, Keila. Ni el leoncillo tampoco. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. No, imposible. Tiene que haber un cazador para que un ave caiga en un lazo. Gloria a Dios. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Imposible. Gloria a Dios, que alguien caiga en una trampa si no hay una trampa. Alabado sea Dios para siempre. Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Escucha bien eso. Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Escúchame bien lo que quiero hablarte en esta noche. Alabado sea Dios. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control y dominio de todo. La Biblia dice que el corazón del hombre, el corazón del rey en las manos de Jehová es como el repartimiento de las muchas aguas. Escúchalo bien, donde Él quiera, Él lo inclina. Imposible. Dios tiene el dominio. La Biblia dice que Dios domina en el reino de los hombres. Lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando, gloria a Dios, en Puerto Rico, lo que está pasando en España, lo que está pasando alrededor del mundo, Dios lo ha permitido. Esto no se le ha escapado a Dios. Dios tiene el control y dominio de que tú lo quieras aceptar o no. Son otros 20 pesos, alabado sea Dios para siempre. Pero hoy Dios me trae a decirte que no fue el diablo, fue Dios. Escúchalo bien. Fue Dios que lo permitió. ¿Por qué razón? Porque Dios está llamando a cuenta. Ay, mi alma adora a Dios. Por eso es que Dios dice, habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho imposible. No hay de quien mi mano libre. Y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Alabado sea Dios. Lo que pasa es que hay cosas que Dios hace, como yo predicaba el viernes pasado, que no se parecen a Dios, pero es Dios. ¿Sabes por qué? Porque son cosas que tienen que acontecer en este tiempo. Y como te dije, Dios primeramente mira por sus intereses. La Biblia dice en Primera de Pedro que es necesario que el juicio empiece por su casa. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? No te estoy diciendo solamente que el juicio viene para su casa, sino que más viene para su casa. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado mucho a la iglesia. Dios envió a su hijo a morir en la cruz. Dios levantó la iglesia. Dios le ha dado poder a la iglesia. Y yo te voy a decir algo en esta noche. La responsabilidad cae más sobre la iglesia, porque el mismo Jesús dijo, oh, mi alma adora a Dios. El mismo Jesús dijo, oh, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal fuera insípida, como la tierra será como la tierra será sazonada. Oh, mi alma adora a Dios. Y nosotros somos la luz del mundo. Oh, ¿sabes qué? Que el mundo, gloria a Dios para siempre. Ay, si hay alguien que depende de la iglesia, es el mundo. Oh, gloria a Dios para siempre. Mi alma, Dios bendiga a Rebeca Muñoz. Alabado sea Dios para siempre.
Oh, si hay alguien que depende de la iglesia, se llama el mundo, porque somos la luz del mundo. Somos la sal. Por eso es que Dios demanda de la iglesia. Por eso es que Dios primero viene a su casa. Por eso es que Dios primero viene a arreglar cuenta con los suyos. ¿Por qué? Porque Dios no dio de muerto y vuelvo y reitero, Dios es Dios de vivo. Dios no tiene que ir al mundo porque el mundo nada sabe de Dios. No conoce a Dios. El hombre que es natural no percibe las cosas que vienen del Espíritu. Pero nosotros que vivimos, nosotros que somos los creyentes, nosotros que llevamos la palabra, nosotros que estamos bajo la llama del Espíritu, a nosotros Dios nos pide cuenta. Alabado sea Dios. Y por eso es que Dios empieza por su casa, te guste o no te guste. Alabado sea Dios para siempre. Oh, mi alma adora a Dios. Y hay gente, gloria a Dios, que dice, gloria a Dios, que esto no es por su casa. Y hay gente, gloria a Dios, que por confabularse con los hombres van y se van por el chorro con ellos. Alabado sea Dios. Y entonces dicen, no, que mi casa no es por la casa, es por el mundo. Gloria a Dios, es por el mundo, pero es por la iglesia primero. Alabado sea Dios, porque hay responsabilidad en la iglesia. Oh, mi alma adora a Dios. Cuando nosotros vemos la trayectoria de la iglesia en estos tiempos, la iglesia de hoy no se parece a la iglesia de antes. Alabado sea Dios. Así que tú, juzga tú por las causas que están pasando. Oh, gloria a Dios para siempre. Por eso el profeta Amós sigue diciendo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el tema de hoy es otro profeta censurado. ¿Tú sabes qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel muchas veces, gloria a Dios para siempre, los profetas se levantaban a hablar y lo que hacían era, no, yo no quiero escucharte. ¿Por qué tú crees que Amós empezó profetizándole al pueblo de Israel en contra de sus enemigos? ¿Por qué razón? Porque cuando hay gente que oye el lisonja caída rápido paran el oído. Cuando hay gente que escuchan bendición, que viene bendición, vienen otras dimensiones. Alabado sea Dios. Cuando hay gente que, profetas que se levantan a lisonjar al pueblo, entrando el pueblo en pecados, en delitos, estando el pueblo torcido, ahí el pueblo se levanta y dice, este es profeta de Dios. Pero entonces los profetas que hablan palabra de verdad, alabado sea Dios, palabra de Dios del cielo, a esos profetas los censuran, a esos profetas los echan al lado, a esos profetas le dicen no es de Dios, a esos profetas los persiguen, a esos profetas los azotan, a esos profetas los meten preso, a esos profetas los tratan de callar. Pero vive Jehová y vive mi alma, que lo que dijere Jehová, eso yo voy a hablar. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque el compromiso aquí es con Dios. Y por amor a las vidas y por amor al pueblo de Dios hablamos. Vive el Señor. Aleluya, mi alma adora a Dios para siempre. Porque es mejor reprensión manifiesta, dice la Biblia, que amor oculto. Yo prefiero decir tan mala hora antes que Cristo venga y suene la trompeta, a decirte va bien. Gloria a Dios, como hacían los falsos profetas, que en Ezequiel decían, hay paz, hay prosperidad, hay paz. Y la Biblia dice que Jehová decía que profetizaban en nombre de Baal. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un predicador, hay un profeta, un evangelista, que se levanta a quitarle y añadirle a la Biblia como bien le viene en gana, está profetizando en el nombre de Baal. Porque el nombre de Baal es padre de toda mentira. Y cuando tú le quitas la Biblia, y cuando tú profetizas al pueblo, cuando tú predicas al pueblo cosas que no vienen de Dios, cosas que Dios no te ha dicho, cosas que Dios no te mandó a decir, estás profetizando en el nombre de Baal. Estás profetizando el nombre de Baal. Gloria a Dios, porque eres un mentiroso, eres un hipócrita. Alabado sea Dios. No estás predicando la palabra. Ay del que le quite y le añade a la Biblia. Mi alma adora a Dios para siempre. Profeta censurado. Hoy me censuran a mí. Gloria a Dios para siempre. Pero yo no busco aprobación del pueblo. Yo busco aprobación de Dios. Aleluya, mi alma adora a Dios para siempre. Te adoramos, Dios. Alabado sea Dios para siempre. No sé si puedes adorar a Dios allí donde tú te encuentras.
en tu casa en esta hora. Pero cuando Dios nos trae palabra, cuando Dios nos trae vara, la vara del amor, como predicaba hace tiempito atrás, es porque nos ama. Porque el Padre que ama disciplina. Imposible, gloria a Dios para siempre, que la iglesia vaya en mal camino, gloria a Dios, y Dios no corrija a su iglesia. Amén. Que todo lo que hablen sea de bendición. Que todo lo que hablen sea de que vas bien. Que todo lo que hablen sean, gloria a Dios para siempre, de que vienen prosperidad, de que viene bendición de lo alto. Cuando Dios lo que está buscando, gloria a Dios, es que su iglesia se limpie de manchas y se limpie de las arrugas. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma adora a Dios. Y estoy hablando, gloria a Dios, con aquellos que están dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, y todavía no se han humillado bajo la mano poderosa de Dios. Escúchame bien y no me malinterpreten esta noche. Dios viene a hablar a la gente que están torcidos dentro de la iglesia. Dios no viene a hablarle a todo el pueblo. Escucha bien. Dios viene a hablarle a un pueblo que está torcido. Pero también Dios viene a advertir al pueblo que está firme en sus caminos, que se mantenga firme, que siga parado en la brecha, que siga, alabado sea Dios, siga fiel a Dios, alabado sea Dios, caminando por el camino de la perfección, porque Cristo viene y viene pronto. Sí, amén, mi alma te adora, Dios. Todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Eso lo sé yo y estoy claro en eso. Hay una iglesia que no se corrompe. Dentro de la iglesia hay 2 iglesias. Recuerde que la Biblia dice que juntamente con el trigo está la cizaña. Mi alma adora a Dios. Hay gente que no le gusta que evangelice en la iglesia, pero dentro de la iglesia hay gente muerta también que necesita ser evangelizada. Alabado sea Dios para siempre. Escuchaba un testimonio anteriormente de una joven que decía que iba a la iglesia todos los días, pero tenía problemas, tenía, gloria a Dios para siempre, necesidad espiritual, y estaba pasando por situaciones en las cuales el pueblo de Dios no tenía la visión para corregir, no tenía la visión para, oh gloria a Dios, edificarle en ese tiempo. Mi alma adora a Dios, para que usted vea que dentro de la iglesia hay gente en necesidad. Cuando tú vas, alabado sea Dios, a la parábola de la dracma perdida, usted ve que hay una dracma que se perdió dentro de la casa. Hay gente que están perdida dentro de la casa, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que de momento esa mujer que perdió esa dracma, alabado sea Dios, prendió la lámpara y barrió la casa. Hay gente que hay que barrerle la casa, que en la iglesia hay que prender la lámpara nuevamente. Hay una lámpara que se está apagando y la lámpara tiene que seguir encendida. Abasaya Maquima. Hay gente que tiene que volver a coger la lámpara de la palabra. Hay gente que tiene que volver a barrer la casa. Yo siento presencia de Dios aquí. Hay gente que tiene que pararse en la brecha. Hay gente que tiene que volver a las primeras obras. Hay gente que tiene que dejar la cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo de Oh, gloria a Dios. No sé si puedes adorar a Dios aleluya. en esta noche. Gloria al Señor para siempre. Te adora, Dios, gracias, Señor. Y hay profetas que se levantaron tiempo atrás profetizando esto, no como los profetas que se levantan hoy. Y yo no culpo al pueblo, gloria a Dios para siempre, por no creer en muchas veces en la palabra de los profetas. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué razón? Porque hay mucho loco profetizando, y cualquiera profetiza cuando el acontecimiento ya pasó. Cualquiera es profeta cuando las cosas ya pasaron. Pero sabes que hay profetas que se levantan antes de lo sucedido, porque aquí Dios lo promete, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ¿sabes qué? Alabado sea Dios. Hay un profeta, gloria a Dios para siempre, que yo estaba viendo hace poco. Mi alma adora a Dios, que ahora, gloria a Dios para siempre, se me escapa el nombre. Pero cuando Moisés se levantó y le dijo al pueblo, cuando un profeta se levante, gloria a Dios, y hable de parte de Dios, escucha bien, esta es la regla del profeta. Moisés le dijo al pueblo a través de Dios, le dijo, así dice Jehová, cuando un profeta
profeta se levante, escúchalo bien, y hable de parte de Dios, y la palabra que hable se cumpla, ese es profeta, ese es profeta de Dios. Pero cuando uno se levante y por presunción hable de parte de Dios y no se cumpliere lo que habría hablado de parte de Dios, a ese profeta no tema. Alabado sea Dios, y el profeta tiene que morir. Keila, por eso hay profetas hoy en día que están muertos. Alabado sea Dios, que siempre se le inventan en el aire, que ya no tienen más que contar, que lo que tienen que contar es de bendición, que lo que tienen que inventarse cosas, gloria a Dios, fábulas, cuentos de vieja, porque ya la unción de Dios se fue. Están como Sansón, están perdidos en el camino, y hay profetas muertos. Pero ¿sabes qué? La regla del profeta es que cuando un profeta habla y se cumpla la palabra, el tal fue profeta de Dios y Dios ha hablado a través de él. Y hay un profeta, gloria a Dios para siempre, que se levantó hace un tempito atrás a profetizar en una iglesia. Gloria a Dios para siempre. Mi alma adora a Dios. Se levantó y profetizó como 4 o 5 meses antes de lo acontecido en el gobierno. Cuando el gobernador Ricky Rosselló estaba en la gobernación, y profetizó tal y como sucedió. Dijo: el juicio empezará por San Juan. Gloria a Dios. Pero entonces, cuando él profetizaba, mi alma adora a Dios para siempre, empezaba a profetizar pidiéndole cuenta a la iglesia, pastores que se habían ido al liberalismo, pastores que habían abandonado lo que era la palabra de Dios, pastores que habían vendido el mensaje evangelista, que estaban por el dinero. Empezaba Dios a profetizar, gloria a Dios para siempre, y decía, gloria a Dios, que por cuanto el pueblo se había alejado de Dios y había vendido sus mandamientos y le había dado la espalda a Dios, venía juicio contra la isla de Puerto Rico. Mi alma adora a Dios. O sea que lo que está aconteciendo en este tiempo, habían profetas que Dios le reveló en el tiempo pasado, antes de acontecer. Mi alma adora a Dios para siempre. Habían profetas de Dios que se levantaron tiempo antes de que sucediera lo que está sucediendo, diciendo: vengo a reclamarle a la iglesia, y si no se vuelven a mí, esto va a acontecer. El profeta decía que venían hambruras, venían peste, venía juicio contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios venía a corregir su iglesia. Decía: hasta que entiendan que necesitan de mí. Vive Jehová. Alabado sea Dios para siempre. Saludamos al pastor Willy desde México. Gloria a Dios. Saludamos a la hermana Carmen Lao. Saludamos a la hermana de Jesús. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios para siempre. Pero ¿sabes qué? No le creyeron a los profetas. Ay, ¿por qué razón? Porque estaban levantándose diciendo que había juicio contra la iglesia. Mi alma adora a Dios, por eso no le creían. Y es la misma historia, Keila, porque el que no conoce la historia, hay un dicho que está condenada a repetirla. Mi alma adora a Dios para siempre. Pero Dios revela a sus siervos, los profetas. Así que no hay nadie que me diga que lo que acontece no es para sacudir a la iglesia. Porque si hay algo que quiere Dios en este tiempo, es traerle gloria y hermosura a la iglesia. Cuando Dios no malinterpreten el juicio de Dios. Cuando Dios castiga y disciplina, es porque ama, porque quiere corregir, porque quiere levantar, porque quiere ungir, porque quiere demostrar su gloria. Mi alma adora a Dios, quiere derramar bendición sobre la iglesia. Por eso hay voz de alerta en esta noche. Pero otro profeta censurado. Censúreme quien me quiera censurar. Écheme en un lado quien me quiera echar a un lado. Pero yo voy a hablar palabra de Dios. Por amor al pueblo, por amor a la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma adora a Dios. Así que no hará Dios nada sin que primero le revele a sus siervos, los profetas. Espíritu de Dios. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Y cuando voy a Jeremías, Dios me llevó a Jeremías. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice Jeremías profetizando al pueblo. ¿Por qué? Por la apostasía.
Y si hay algo que Dios, ¿verdad? Pablo, a través de Pablo, le dijo a Timoteo que en estos tiempos se levantarán apóstatas. Pedro también lo dijo, en estos tiempos se levantarán falsos maestros. En estos tiempos llevarán al pueblo, en vez de en pos de Dios, en pos de los Baales, en pos de los ídolos, gloria a Dios para siempre, en pos del adulterio, de la fornicación, espiritualmente hablando, mi alma adora a Dios, gloria a Dios, gente cuyo Dios es su vientre, gente, gloria a Dios, que solamente piensan en los deleites terrenales, alabado sea Dios. Y hay gente en estos tiempos, como dijo Pablo a los romanos, que queriendo establecer, le dijo Pablo, le dijo a los romanos, Keila, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, igual que hay mucha gente ahora que me está escuchando, que tienen celo de Dios, pero ¿sabes qué? Tienen celo no conforme a ciencia, o sea, en otras palabras, no conforme al conocimiento de Dios, tienen celo de Dios conforme a su concupiscencia, conforme a la lógica humana, conforme a lo natural. Mi alma adora a Dios usando la sabiduría diabólica, la sabiduría animal, la sabiduría terrenal que viene de este mundo, no la sabiduría de Dios. Entonces Pablo le dijo, yo sé que ustedes tienen celo de Dios, pero tienen celo no conforme a ciencia, porque ignorando, gloria a Dios para siempre, ignorando la voluntad de Dios, ignorando, gloria a Dios, la justicia de Dios, oh, gloria a Dios para siempre, procuran establecer su propia justicia, no sujetándose a la justicia de Dios. Y hay gente que piensan lógicamente hoy en día que si la iglesia va bien, que si estamos bien, lo que pasa es que esto viene por el mundo. No, la justicia tuya no es la justicia de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Escúchalo bien, alabado sea Dios. Y hay gente que piensan solamente en lo terrenal, queriendo establecer su propia justicia para no sujetarse a la justicia de Dios. Pero escucha bien, alabado sea Dios para siempre. Si hay algo que Dios le decía a Jeremías en el capítulo 2, es que, gloria a Dios para siempre, el pueblo dos males había hecho. Santo, gloria a Dios para siempre. ¿Qué dos males había hecho? Dice en el versículo 13 que leí, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Santo, quiere decir, gloria a Dios para siempre, que habían abandonado la gloria de Dios por cuestiones vanas. Se habían hecho vanos, gloria a Dios, en sus deleites. Después de haber visto gloria en el desierto, después de haber visto maná cayendo del cielo, después de haber visto de una piedra salir agua, fuente de agua, gloria a Dios, después de Dios alimentarlo en el desierto, después de haber visto gloria de Dios, dejaron la gloria de Dios por irse en pos de los ídolos. Así mismo Dios me trae en esta noche a hablarle a una iglesia, gloria a Dios para siempre, que han hecho dos males en este tiempo, han dejado a Dios, gloria a Dios, fuente de agua viva, y han cavado cisternas que no retienen agua. Escúchalo bien, han abandonado lo que hacía efecto por lo que no hace efecto. Porque tú crees que hoy en día hay una iglesia, gloria a Dios, para siempre, que no es tan efectiva como la iglesia del antiguo tiempo, gloria a Dios para siempre. ¿Por qué razón? Porque han cavado cisternas que no retienen agua, abandonaron la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La santidad de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La senda antigua, que la Biblia dice que Dios le dijo al pueblo a través de Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy en día, Keila, se han hecho vanos. ¿Por qué tú crees que hoy en día empezaron de una pieza y hoy en día son otra pieza? ¿Por qué tú crees que antes los rudimientos que habían antes ahora son diferentes? ¿Por qué tú crees que ahora, gloria a Dios, la doctrina que hay ahora no es la misma que había antes? ¿Por qué? Porque se han hecho vanos, mi alma adora a Dios. Y antes había un librito que decía, gloria a Dios, doctrinalmente las reglas que el Espíritu Santo había puesto Dios, y ahora que lo han renovado, han puesto otro. ¿Por qué razón? Porque se han hecho vanos conforme a sus pensamientos y conforme a su lógica, queriendo establecer su propia justicia. Antes decían: el Espíritu Santo me dio esto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambiaste ahora? Espíritu de Dios.
¿Acaso el Espíritu Santo no es perfecto? ¿Acaso el Espíritu Santo necesita cambio? Antes había un librito, gloria a Dios para siempre, que decía una cosa, y ahora el librito es completamente diferente, gloria a Dios, y que explote el diablo como un psiquitracking esta noche, gloria a Dios, pero palabra de Dios voy a hablar. Hay que, gloria a Dios, demandar de la iglesia tiene que volver a las primeras obras. Mi alma adora a Dios, alabado sea Dios, llámese como se llame, el concilio que sea, pastor que sea, evangelista que sea, te tienes que enderezar. Alabado sea Dios para siempre. Otro profeta censurado. Aleluya, Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Mi alma te adora, Señor. Voz de Dios y no de hombre. Y el que tenga que reclamar por este mensaje, yo soy el cartero. Usted vaya a reclamar al que me mandó a traer la carta, al mensajero. Gloria a Dios para siempre. Hay muchos dicen, ese es del diablo. Daniel Sánchez hablando de parte de Satanás. Señor, reprenda al diablo. Si tú crees que vine de parte de Satanás, gloria a Dios para siempre. Entonces, gloria a Dios, vete a orar en el secreto y pregúntale a Dios si este mensaje fue de Dios o fue de los hombres. Así que en esta hora, gloria a Dios, lo dejo con este mensaje, amada iglesia. Yo sé que este mensaje, ¿verdad? No todo el mundo va a hablar lengua ni va a danzar. Gloria a Dios para siempre. Pero hay un compromiso con Dios. Y lo que Dios quiere de la iglesia es que se afirme y vuelva a las primeras obras. Gloria a Dios para siempre. Así que acuérdese de ese tema. Otro profeta censurado. Cuando el profeta habla, la Biblia dice, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Así que yo quiero orar en esta hora, ¿verdad? Gloria al Señor. Queremos mencionar unas peticiones, ¿verdad? Amén. En esta noche, ¿verdad? Yo he conocido un Dios que no cambia, que es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y si Él no cambia, ¿cómo nosotros vamos a cambiar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y nos pidieron una oración aquí por el primo de Elías, ¿verdad? Oración por Maricel y Elías y por Itan, ¿verdad? Y mandamos saludos a José Alberto desde Argentina, el pastor Willy de México, a Carmen Lao, ¿verdad? Carmen de Jesús, a Wilda Rivera también, que nos está sintonizando. Y oramos Amén. por esas peticiones. Amén. Así que ya en breve el pastor Carlos va a estar en sintonía por la emisora. Así que el tiempo ha corrido. Gloria a Dios para siempre. No tenemos ver para más. Gloria a Dios para siempre. Gloria Así al que Señor. en esta hora voy a orar por esas peticiones. Voy a orar, ¿verdad? Dios sabe las peticiones. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a ponerlas todas en presencia de Dios. Padre amado y Padre celestial, en esta hora vengo ante tu presencia, Dios, dándote la gloria y la honra. Dios mío, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor. En tus manos, Dios mío, presento todas estas peticiones ahí. Dios mío, en tus manos presento esta iglesia. Gloria a Dios para siempre. Que sea, Dios mío, sintonizado para escuchar este mensaje de tu palabra. Dios mío, te pido, Dios mío, que te glorifique. Te pido, Dios mío, que des fruto de arrepentimiento a esta palabra, Dios, en los corazones que la escucharon. Dios mío, bendice a tu iglesia. Dios mío, levanta a tu iglesia. Dios mío, que esta palabra se haga viva en medio de tu iglesia. Que Dios mío calcoma los corazones cada día. Señor, sabiendo, Dios mío, que tú lo que quieres de nosotros, no que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Te pido que bendiga a cada uno de los que se sintonizaron en esta noche. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice el programador que viene luego, Señor, para la gloria y honra tuya. A ti doy gloria, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. En el nombre de Jesús, puedes seguir, ¿verdad?, escribiéndonos a través de, ¿verdad?, del chat, y también su petición. Vamos a seguir orando a cuando nos vayamos fuera del aire. Y gloria a Dios, al 787-604-7501 también nos puede testear para su petición. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue tu hermano y amigo Daniel Sánchez junto a tu amiga Keila Martínez por tu programa, Por el Poder de la Palabra. Así que Dios les bendiga. Esta fue tu emisora Radio Yo Creo en Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.